Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la actividad de la mesa redonda de la Federación Latinoamericana de Cirujanos. En este caso está denominada profesor Dr. Gonzalo Estapeca Riquiri, quien falleciera el año pasado y fue presidente del Congreso Uruguayo, 44 Congreso Uruguayo de Cirugía, y en conjunto con el Congreso de la Federación Latinoamericana de Cirugía realizado en el año 1994 en nuestro país. Es por eso que esta mesa está denominada con su nombre y del cual trata algunos aspectos que él también trabajaba, como ser los aspectos vinculados al futuro de la cirugía y aspectos éticos. Estamos como co-coordinadores al profesor Alberto Ferreres, profesor de la Universidad de Buenos Aires, cirujano con medalla de honor, y también abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, que además tiene una amplia trayectoria en lo que está vinculado con la ética, siendo profesor en universidades de Estados Unidos. La primera ponencia la va a hacer el doctor Néstor Campos Pierri, cirujano de Montevideo y Salto sobre todo, y va a hablar sobre los desafíos éticos de la innovación de cirugía. Néstor Campos Pierri es integrante de la Academia Nacional de Medicina, docente de la Libre Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, integrante del Comité de Bioética e Investigación del CENUR en el Litoral Norte. Fue expresidente del Colegio Médico del Uruguay, ex jefe de Servicio de Cirugía del Hospital Regional Salto y ex coordinador de cursos de Facultad de Medicina en la sede Salto. Adelante, Néstor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y lo primero que quiero decir es, bueno, darle un saludo cordial y un fuerte abrazo a todos los colegas en el Día del Médico, que estamos festejando el día de hoy, el médico latinoamericano. Voy a tratar de ser lo más prudente con el tiempo. Primero tengo que decir que voy a declarar que no tengo conflicto de interés en esta temática, así como las opiniones son totalmente personales. Algunos hechos históricos a destacar de esta temática. En el año 48, Declaración de los Derechos Humanos, década de los 70, desarrollo de la bioética, el principio en el 2000, en bioética, el principio de autonomía que va tomando cada vez más fuerza, por llamar de alguna manera, ya que la libertad y la autonomía son los dos elementos más principales del hombre. El movimiento psiquiátrico con Message empieza a hablarse sobre que todo debe estar centrado en la persona, el movimiento latinoamericano, y en este momento está presidiendo un compañero cirujano, preside la Comisión Latinoamericana de la Medicina Central en la Persona. El año pasado, en el 2020, se hizo un congreso latinoamericano en el cual participamos sobre esta temática de la medicina central en la persona. Bueno, acá el doctor Perrier hizo hace poquitos días en la academia, hizo una muy buena exposición que le tomé algunos diapositivos que realmente estaban muy buenos como para dedicar, y esa está en la página de la academia, está esta conferencia que hizo Perrier, que es muy buena. Simplemente me va a mostrar un poco la evolución de la cirugía, cómo fue cambiando, ¿verdad? De la época de Lister, Pasteur, Halte, y que estamos ahora en la biocirugía, la robótica, la inteligencia artificial y muchas más. Estamos en una continua innovación, no hay duda, ¿verdad? Ahí les señaló algunas cosas, la nanorobótica, impresora 3D, la realidad aumentada, medicina regenerativa, biología molecular, estudio genético. Cada vez más, sobre todo nosotros, los cirujanos, la biología molecular, cada vez más va en ascenso en lo que tiene que ver con la utilización y de alguna manera a través de lo que se llama actualmente la medicina personalizada. Los estudios genéticos y consejos genéticos, la dimensión de los quirófanos éticos, híbridos. Y yo señalé algunas cosas que me parecieron en la literatura que me parecieron de significación. El avance tecnológico, las nuevas tecnologías es algo para quedarse cada vez más rápido. Después de la segunda, digamos, 50 años de
del siglo XX fue en aumento y cada vez más rápido esos cambios, que inclusive uno pasa un día sin mirar algo y ya al otro día encuentra que hay un aparato nuevo, una cosa nueva. Los cambios que hubieron en la relación médico-paciente, ahí esta es del año 2007, la eminente y futura cirugía robótica, hoy ya es una realidad. Todavía hay alguna cirugía necesaria, la improvisación, innovación, experimentación en cirugía, la educación del cirujano, digo, toda una cantidad de hechos que son importantes para delimitar toda esta temática. Las unidades de cuidado intensivo, la resucitación y la donación de órganos. Bueno, en la práctica de la cirugía, lo ético va a estar en toda la vida y conducta del cirujano, de modo que todos sus actos y profesiones, y no profesionales, todos deben ser con una ética válida. Así que el cirujano, no solo en la práctica quirúrgica, sino desde la relación cirujano-paciente, desde un consentimiento informado, etcétera, etcétera. Estos problemas éticos de la tecnología médica no es nuevo. Ya hay un boletín de la Oficina Panamericana del año 90 decía: los problemas éticos se presentan continuamente en la relación con los adelantos tecnológicos. Estamos hablando de hace ya 30 años, ¿verdad? 31 años. El alto costo, surge el conflicto de decidir quiénes deben beneficiarse de ello y quiénes no, las críticas por el uso indebido, la relación entre costo y beneficio. Su uso tiene tendencia a aumentar incesantemente. Realmente, ya en esa época, hace 30 años, que para los veteranos como yo fue ayer, pero realmente es rápido e incesante los cambios, ¿verdad? Surge la necesidad de analizar la pertinencia de los nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento, las causas del abuso tecnológico, los aspectos éticos del uso de la tecnología médica, incluso las relaciones que tiene que tener la tecnología con la sociedad. Hay unas 4 preguntas fundamentales con respecto a la innovación. Esto es una conferencia que dio el doctor Pellegrini, dicho por el doctor Gerald Friend, que está interesante. ¿Realmente responde a una necesidad médica? ¿Agrega valor a lo ya existente? ¿Es viable en las finanzas? ¿Puede adoptarla con facilidad la mayoría de los cirujanos? Esas son las preguntas que se van a hacer frente a una innovación. Un gran problema de la bioética de hoy es improvisación, innovación y experimentación en cirugía. Tenemos que, por un lado, el paciente demanda. Ustedes vieron que toda la tecnología sale primero, una vez se entera por los diarios, antes que por las revistas médicas, ¿verdad? Y por otro lado, ese adelanto, el cirujano se ve forzado a hacerla. Indudablemente que el progreso se fundamenta en la investigación y en la innovación. Pero hay que tener en cuenta, en parte, esto ha sido el gran avance de la medicina actual, pero también su incesante encarecimiento. Es decir, que negar la innovación y la tecnología sería negar el progreso de la ciencia y fundamentalmente la mayor cantidad de gente que, digamos, que llegue a edades, a más años de vida, ¿verdad? Es decir, que tiene algunas cosas muy a favor. No venimos a discutir acá si no se debe hacer la innovación en la tecnología, sino ver algunos aspectos al respecto. El método placebo para evaluar una orientación como si fuera un producto farmacológico en cirugía no resulta ético. La investigación apropiada en el laboratorio de cirugía experimental cuando se requiere es necesario. La evaluación del procedimiento lleva a efecto de preferencia de un hospital, institución, ¿verdad? El cirujano de mayor nivel académico debe supervisar ese procedimiento. Los enfermos deben recibir información amplia y clara de la cirugía que se va a practicar. Esas son todas las cosas que nos surgen con la innovación, la experimentación que en cirugía, diferente de otras ciencias, no podemos hacer, inclusive es muy difícil hacer, no podemos hacer el doble ciego, desde luego, y hay muchas técnicas que es muy difícil hacer en los aspectos quirúrgicos, hacer randomizados. Es importante en cuanto a los criterios llamados de innovación.
Algunas formas caen dentro de las normas corrientes de la regulación, otras frecuentemente no satisfacen la definición de investigación y son las que requieren especial vigilancia, es decir, esa nueva tecnología. Perrier decía el otro día, es necesario el control de la capacitación dada por las empresas que venden la tecnología. Debería ser comprobado, acreditado y certificada por lo menos por las sociedades científicas correspondientes. Es decir, que es algo muy importante toda esa nueva tecnología, es poder evaluarla agentes independientes, ¿verdad? Indudablemente que las simulaciones en cirugía hoy no se puede discutir, ya que esa formación no era como era antiguamente, que se hacía en animales o se comenzaba con el no mentor, no era realmente, sino que era el cirujano mayor que le iba enseñando el paso a paso al cirujano menor o al que estaba aprendiendo la cirugía. Simplemente, en cuanto a la simulación, hay programas. En Argentina ya hay una sociedad argentina de simulación. Hace pocos días, el mes pasado, hubo un congreso de la Sociedad Argentina de Simulación en Medicina. Yo no estuve en ese congreso, pero estaba en algunas charlas de ellos y realmente prácticamente han montado en algunos hospitales paralelos de simulación, no solo en cirugía, sino en todas las técnicas invasivas. En nuestro país, desde luego, en todos lados está, acá está el grupo de laboratorio acá de Punta del Este, y luego en todos nuestros hospitales hay todo entrenamiento para los nuevos jóvenes, que esto se ha logrado un paso muy, muy adelantado. Nosotros en mi época agarrábamos una caja y una filmadora, aquellas de la casa, y con eso nos entrenamos. Indudablemente que el otro tema importante, que el desarrollo técnico es constante, no para nada. Puse ahí pronto terapia, porque en una comunicación de hace poquitos días, en Barcelona, estaban diciendo de que habían comprado este equipo, de que es un equipo de radioterapia sin usar radiaciones de las habituales electrónicas y por electrón, sino que es por un protón que tiene indicaciones precisas, pero aparentemente es de alto costo, y decían ahí de Barcelona que felizmente no tenían que mandar más los enfermos al exterior porque lo habían recientemente adquirido. Ni que hablar en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. La radiología está muy avanzada en cuanto a los diagnósticos, hay estudios hechos, sí, entre la inteligencia artificial, que después se va a dedicar Daniel, voy a pasar muy rápido este tema, pero es importante señalar. Bueno, gracias al manejo de grandes volúmenes de datos mediante sistemas informáticos complejos basados en la inteligencia artificial, voy a pasar a largo porque Daniel se va a encargar de esta temática, estuvimos conversando ayer. Los avances tecnológicos van modificando el concepto de salud y las necesidades sanitarias, y está influyendo en el desarrollo de la tecnología. La inteligencia artificial está formada por una serie de algoritmos, ¿verdad? Y hay muchísimo actualmente, mucha bibliografía, y tú que estás en la abogacía también, en la abogacía yo he tenido oportunidad de escuchar conferencias con respecto a la aplicación de la inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con la abogacía y los jueces, ¿verdad? Este es un artículo que salió hace poquitos días en el Washington Post, que este autor, Philip Gris, predijo que la inteligencia artificial se utilizaría en la oscuridad si no se le somete a una investigación moral y filosófica, ¿verdad? Así que es importante, dice que vale la pena que las personas que desarrollan tecnología sean críticas. Bueno, acá otra señalaba Perrier en su conferencia, ¿verdad? Con respecto a esto, que lo voy a pasar más rápido con este tema. Acá lo único que tenemos que recordar, nosotros tenemos una colegiación desde el 2010 con un código de ética, y en el cual señalo algunos artículos que es importante para esto. Por un lado, el conflicto de interés, ¿verdad? Esta ley, del código de ética, tiene nivel de ley nacional, ya que fue aprobado por el Parlamento previa, hubo un plebiscito entre todos los médicos. La búsqueda de lucro económico u otro beneficio nunca deberá ser la motivación indeterminante del ejercicio de la profesión. Concertar y utilizar el progreso científico y tecnológico de la medicina de tal manera que el humanismo esencial de la profesión no resulte desvirtuado.
Y una cosa importante que el artículo 17 dice que el médico debe distinguir los hechos científicamente aceptados de sus opiniones o convicciones personales, dada su importante influencia en el pensar y en el sentir social. Es decir, que nosotros cuando atendemos a un paciente no podemos dar algo que no sea determinado por la ciencia. Esto lleva a muchísimos problemas que en algún momento vamos a tener que discutir en nuestro país, como son todas las medicinas alternativas que no están tampoco científicamente comprobadas. Indudablemente que la seguridad y calidad son valores siempre a desarrollar en esto, en el cual la Academia del Colegio Americano de Cirujanos considera que ambos procesos son de una construcción permanente, es decir, lo que tiene que ver la seguridad y la calidad. Pero tenemos que recordar que la mejor cirugía es la que sabemos hacer. Un nuevo procedimiento es mejor del que hacíamos, es decir, mejora algo el estándar. Lo podemos hacer en todos lados. Debemos recordar que la buena praxis se define como temporal y territorial, en la época que se desarrolla y en dónde estoy ejerciendo la medicina. Aportar algo en un lugar puede ser antiético y no una buena praxis. ¿Cuáles son los beneficios que aporta? Esa es otra pregunta. Y los costos, cuando es un sistema de salud, ¿se puede ofrecer a todos? Aunque es necesario informar de lo que hay en otros lugares o países. El principio bioético de la justicia distributiva, ¿verdad? Pero siempre acordar que nuestro quehacer debe estar inundado de humanismo y de profesionalismo. Simplemente acá estamos en un balneario muy bueno, pero en el norte también tenemos unas cosas muy lindas que las pueden visitar y que siempre los salteños lo estamos esperando. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer las charlas y posteriormente dejaremos para algún comentario y preguntas. A continuación, el doctor Alberto Ferreres nos va a hablar de la relación cirujano-paciente, un nuevo paradigma. Bueno, muchas gracias. Si podemos tener la presentación, por esta invitación, una mención especial a los organizadores y al capítulo Uruguay del American College por la gentil invitación, lo mismo que al doctor Osinagui y al doctor Olivera por permitirme estar en el estrado. Ahí está, buenísimo. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés y esta es un poco la estructura de lo que vamos a hablar en estos minutos. Una breve introducción, conceptualizar la relación cirujano-paciente, los mecanismos y cómo se comunican ambos sectores, ambos lados de esa relación diádica y algunos mensajes para el auditorio. Si nosotros nos vamos a la antigua Grecia, al siglo V a.C., en las leyes, en el libro 11, Platón plantea lo que se considera el primer germen del consentimiento informado. En esa época en Grecia había ciudadanos que eran hombres libres y esclavos. Y fíjense la diferencia que había entre los médicos de esclavos, que eran esclavos a su vez, y los médicos que eran hombres libres y atendían hombres libres. Y nos vamos a referir a este último. Un hombre libre atiende y practica sobre otro hombre libre. Lleva su investigación a todos los antecedentes. Bucea en la naturaleza del padecimiento, obteniendo información del hombre enfermo. A los hombres libres se les informa con suficiencia y detalle sobre la naturaleza de la enfermedad. No podrá prescribirlo sin antes convencerlo. Y los enfermos libres gozan de la prerrogativa de aceptar o no la propuesta terapéutica. Siglo V a.C., siglo de Pericles o siglo de Oro. Y esto es un poco la situación actual, donde el profesional mira poco a los ojos, mira más a la pantalla de la computadora. Y no, obviamente que hay una carga y hay una obligación médico-legal del registro del acto médico, pero a veces parece que estuviéramos más preocupados por registrar el acto médico que por ejercerlo. Y fíjense este trabajo interesante. Un residente, después de cumplir 5 años de entrenamiento, se estima que pasa 8 meses enteros dedicado a confeccionar la historia clínica electrónica. Con lo cual, es una parte importante de su periodo de aprendizaje. Y estas
2 o 3 viñetas se refieren a las cosas que uno puede escuchar muchas veces cuando pasa por la sala de terapia intensiva y escucha a los familiares. Hagan una prueba, siéntense en la sala de espera de terapia intensiva y van a escuchar, si no lo mismo, cosas muy parecidas. Quiero que alguien me explique con exactitud y precisión qué fue lo que ocurrió. Cosa que nadie hizo en la clínica durante la semana que visité a mi hermana. Quiero saber si falleció por una complicación propia de la cirugía o si por el contrario esto se trató de una negligencia por parte de los médicos de la cirugía o los que la atendieron posteriormente durante la reanimación. O sea, sembramos la duda por los déficits en la comunicación de lo que ha pasado. Algunos días lo pude ver y pude hablar con los médicos. Ninguno me dijo nada certero. Todos hablaban de un paro cardiorrespiratorio. Y uno de los médicos me dijo que en uno de los estudios se encontraron coágulos en las pantorrillas, en una pantorrilla más grande y otro más chico en la otra. Para uno de los médicos, ese coágulo pudo haber migrado hacia una arteria pulmonar. Pero otro de los médicos me dijo que eso no podría haber pasado por el tipo de coágulo de que se trataba. Todo esto fue así, poco claro. Nunca nadie me dio una precisión de lo ocurrido. No me dijeron claramente lo que le había pasado a mi esposo. Todos los médicos me decían cosas diferentes. Y esto un poco quise ilustrar lo que es el deterioro de la relación médico-paciente y de la judicialización del acto médico y la alta conflictividad que tiene el acto médico. Obviamente, no podemos descontextualizar esto porque estamos sumidos en lo que es la atención a través de intermediarios. Nosotros no somos los dueños de nuestros enfermos, los dueños son otros. Y después tenemos Internet, Google, el académico Wikipedia, donde cualquiera, sin ningún tipo de filtro o crítica, puede sacar consideraciones respecto de lo que uno hace o deja de hacer. Y esto que ustedes ven en esa diapositiva no es infrecuente que le pasen la consulta médica diaria. Me pasó una vez y yo le dije a la paciente, le dije, mire, yo doy clase en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En el consultorio atiendo enfermos, les explico, pero no doy clase. Y por supuesto, las barreras en la comunicación muchas veces son la gran causal de errores en el proceso de atención médica, muchas veces retratado con mucho humor, como ustedes pueden ver en este diapositivo que tienen a la izquierda de la pantalla. Vamos a tratar de darle un marco a lo que es la relación entre el enfermo, la familia, no se olviden, la familia y el cirujano. Y esto se basa en la confianza, que es la piedra angular entre el enfermo y el cirujano, y la confianza se construye, como dije en la charla de hoy en la mañana, en base a la comunicación. Recordamos las frases de la oración de Maimónides. ¿Y qué es la confianza? ¿Y qué característica tiene la confianza? Tiene que ver con una cuestión de afecto, de empatía, de cómo percibe el paciente la competencia y todo lo que el profesional trae a la consulta. La adherencia al tratamiento muchas veces es reflejo de la confianza. Está demostrado que la confianza aumenta la satisfacción del enfermo. Debemos recordar que el enfermo llega a la consulta en circunstancias es vulnerable, es dependiente y tiene una necesidad. Y ese vínculo mutuo que debe estar caracterizado por el altruismo. Los objetivos del Instituto de Medicina de los Estados Unidos plantea que el cuidado de la salud debe cumplir esos requisitos. Fundamentalmente destacamos que sea centrado en el enfermo, que sea equitativo, que sea eficiente. Y en esta relación médico-paciente, médico-cirujano, por un lado tenemos la confianza, el conocimiento, la consideración, la lealtad. Pero debe haber un deseo mutuo de ambas partes de esta relación diádica en mejorar los resultados, porque si yo no logro la adherencia en el seguimiento postoperatorio, los resultados esos no van a cubrir las expectativas que generé en el paciente y en el grupo familiar. Pellegrino hablaba de distintos tipos de médicos, y todos los reconocemos fácilmente: el científico clínico, el mecánico de cuerpo, el empresario, el trabajador social, y el que deberíamos cubrir con la mayor expectativa, el asistente, el sanador, un healer, que si no ayuda a curar, ayuda a confortar. Y Emmanuel también planteó estos 4 modelos de la relación que se aplican perfectamente a la relación entre el cirujano y su enfermo.
¿Y cuáles son los factores que afectan esta relación enfermo-cirujano? Pueden ser dependientes del paciente, pueden ser dependientes del proveedor, pueden ser dependientes del sistema de salud y de las disparidades entre el paciente y el proveedor. Y falta acá, y hay que agregar, las percepciones que tiene la sociedad respecto a la estatura moral, al prestigio moral de un médico en ese ámbito. Y la estructura obviamente puede ser distintos modelos y obviamente que debemos participar o tender a un modelo de participación mutua con pleno respeto de los principios éticos, fundamentalmente el respeto a la autonomía y la voluntad del paciente, que es mucho más fácil expresarlo en un ámbito como este que llevarlo a la práctica habitual, donde muchas veces la última pregunta del enfermo es: ¿y usted qué haría en mi lugar? Y ahí empiezan los problemas, porque en general nosotros vamos a aplicar nuestra propia escala de valores a esa respuesta, y la recomendación es tratar de conocer cuáles son los valores del enfermo o de la enferma para responderle de la manera más fidedigna posible. En síntesis, a mí me gusta muchas veces decir que la relación entre el médico y el paciente, el médico o el cirujano detenta un rol de autoridad. Autoridad que está basada en la sabiduría, en el fiduciarismo, en las cualidades morales del médico. Y el paciente detenta una posición de autoridad que es el que finalmente permite que sobre él o ella se haga o se deje de hacer. La llave última la tiene el paciente siempre. Y obviamente estoy totalmente en contra entre ese concepto de que la relación entre el médico y el paciente pasa a ser una relación entre un proveedor y un consumidor. Yo sigo siendo médico cirujano, no soy proveedor. Y el paciente sigue siendo un enfermo y no un consumidor de servicios de salud. Lamentablemente, en la Argentina, uno puede también instigar a un litigio por violación de los derechos del consumidor, lo que representa un poco la aceptación de esta teoría en la cual dejamos de ser médicos y enfermos para ser proveedores y consumidores. ¿Cómo se comunican ambas partes? Se comunican mal en general. Los médicos interrumpen en promedio ante los 18 segundos, y fíjense, y ahí la gran mayoría de los enfermos no está satisfecho. O sea, hay una insatisfacción en gran parte de los enfermos con el resultado de una consulta médica. ¿Qué es comunicarse? Bueno, es comunicar, y la comunicación es fundamentalmente hacer partícipe a otro de lo que se tiene. El médico lo hace partícipe de su sabiduría y de su interés en curar. Es un poco una forma de comulgar. Y esta comunicación debe estar centrada en el enfermo y debe obtener la perspectiva de ese enfermo que viene en una situación de vulnerabilidad a la consulta. Y, por supuesto, según Epstein, también un conocido eticista americano, tiene que cumplir una serie de requisitos. Tiene que ser suficientemente simple para su comprensión general, pero suficientemente compleja para comprender cuál es la situación que tiene el enfermo. Y acá no estamos hablando del grado de alfabetización en salud. Por más títulos universitarios, no siempre se entiende lo que uno tiene. Y deben involucrar a todos los jugadores, como yo les decía, al grupo de familiares que, como siempre yo les digo a los residentes médicos jóvenes, si hay un reclamo y el enfermo fallece, los que van a decidir si se hace o no se hace un litigio son los familiares. Y por supuesto esta comunicación debe ser efectiva y debe plantear un marco referencial cuyo objetivo último sea empoderar al enfermo para que tome la mejor decisión en su propio beneficio, que esto también es muy fácil de decir y muchas veces muy difícil de llevar a la práctica. ¿Cómo comunicamos? Tenemos que mirar, tenemos que interactuar, tenemos que escuchar, demostrar empatía, compasión, estar presente. En el fondo tenemos que disponer de tiempo, y no es el tiempo muchas veces las cualidades que a nosotros nos sobran por la tarea laboral de la multiplicidad de trabajos, correr de un lado al otro, tener enfermos internados en distintos sanatorios, hospitales o clínicas en ciudades grandes como pueden ser Montevideo o Buenos Aires. Fíjense las etapas que debe cubrir un mensaje para llegar y ser entendido, recepcionado e interpretado, y cómo se modifica esta recepción e interpretación a partir de la alfabetización en salud, de los valores del individuo y las creencias del individuo. Y por supuesto,
puede haber interrupciones en esa comunicación, tanto del paciente al cirujano como del cirujano al paciente. Es lo que yo llamo el ruido en la comunicación, hace que la comunicación no sea efectiva y los enfermos muchas veces reclaman porque, si me hubiesen dicho, me hubiesen explicado, y no es fácil, es fácil el explicar, lo que es difícil es la comprensión o el entendimiento de esa información que el médico provee antes de un procedimiento de alta complejidad como puede ser una operación de Whipple. Y no siempre es lo que decimos, sino cómo lo decimos, los gestos que ponemos, las interrupciones, el componente no verbal y paraverbal de la comunicación. Y muchas veces eso hace que mientras nosotros tenemos nuestra vista puesta en la computadora o en el celular, y la interrupción, etcétera, etcétera, el enfermo considere que no se está comunicando de manera fehaciente. Y por supuesto, tenemos respuestas que para algunos enfermos son total y absolutamente inaceptables, lo que habla que indudablemente hay una crisis en la comunicación, no solo entre los cirujanos, sino en la gran mayoría de los médicos y el grupo, los pacientes. Y fíjense todos los tamices que tiene y todos los filtros que tiene cuando nosotros le decimos algo a alguien, la perspectiva propia, la realidad de la propia sociedad. Fíjense, ¿quién va a creer que después de una colectectomía laparoscópica puede haber complicaciones y algunas de ellas severas? Si a Juancito, que vive en el cuarto B, le fue fantástico, al día siguiente estaba trabajando, y al pariente del colegio también le fue bien. Entonces, frente a procedimientos que son considerados casi mágicos o muy sencillos, la aparición de resultados desastrosos plantea grandes dudas de cómo se hizo, porque aparte hay un tamiz previo. Y por supuesto el conocimiento y la experiencia que modulan esta información. Recordemos que deben atravesar 3 filtros cada vez que nosotros los cirujanos decimos algo. Esos filtros son si es verdad, si es necesario y si es amable fundamentalmente. Y en conclusión, para los cirujanos más jóvenes, los objetivos de una relación y este nuevo paradigma es la creación de un vínculo, la empatía, entender siempre y ponerse en los pies del otro, entender la perspectiva del paciente, hablar claro y simple. Somos malos comunicando malas noticias, hablamos un lenguaje altamente técnico, la gente a veces está tan confundida que le pregunta al residente, ¿pero se murió? O porque tiene hasta la duda si murió o no se murió, porque empieza en un devenir. No estamos acostumbrados. Nosotros en nuestro departamento tenemos talleres de comunicación y de cómo comunicar malas noticias. Tener tiempo. No, después hablamos. No, hablemos en ese momento. Contestar las preguntas, estar disponible, establecer un próximo encuentro, favorecer segundas opiniones y mirar a los ojos. El contacto visual, máximo en estas épocas donde andamos todos con los barbijos por las cuestiones obviamente conocidas por todos. Debemos mejorar la alfabetización en salud de la población, mejorar la comunicación, la confianza. No hay una confianza entre la comunidad quirúrgica, parece que a veces hay como un divorcio. Refinar el procedimiento del consentimiento informado, respetar las decisiones y respetar el morir como un acto personal. Y sabiendo siempre que la vida tiene un 100% de mortalidad y eso es así e irreversible. Y la buena comunicación ayuda no solo a los pacientes, sino a los cirujanos. La comunicación empática mejora el outcome y los pacientes quedan más satisfechos. No hay ninguna duda que comunicar malas noticias se puede enseñar, se debe aprender y es mandatorio practicarla. Y por eso los pacientes van a estar agradecidos. Obviamente, todo esto disminuye el riesgo de reclamos médico-legales. La gran mayoría de los reclamos médico-legales no son problemas médicos, son problemas de comunicación y de confianza que se terminan dirimiendo en los estados judiciales. Esto es una nota que salió hace muy poquito, el 19 de noviembre del 2021. Hugo Becasés es periodista del Diario de la Nación, pero salió esta nota en la última página de la primera sección del diario, y fíjense, hablan de las crónicas limitaciones del cuerpo médico de los hospitales públicos, las clínicas privadas y las prepagas, los límites personales de cada profesional, y habla de las demoras. ¿Nunca tuvieron la impresión de que el médico apenas ingresa en el consultorio quiere que uno se vaya porque hay mucha gente afuera esperando? Esa sensación es horrible. Y este profesional transmite en su ansiedad la presión de la prepago del jefe para que consagre solo 15 minutos a cada persona.
Esto salió La Nación de hace muy poquitos días, me parece prudente, lo aproveché por una charla y lo quise compartir también con ustedes. Y bueno, con esto dejo terminar mi exposición y estoy a disposición para las preguntas que ustedes consideren. Muchas gracias nuevamente por la gentil invitación de estar acá en Punta del Este. Bien, a continuación el doctor Daniel González, profesor titular de Clínica Quirúrgica 3 y jefe de cirugía de Sanatorio Comeflo, dará la charla Inteligencia Artificial, imprescindible o superflua. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a las autoridades de la Federación Latinoamericana de Cirugía, a los organizadores del Congreso Uruguayo de Cirugía, el Congreso Latinoamericano de Cirugía, y muy especialmente al doctor Eduardo Olivera por la invitación a participar de esta mesa. Sin duda que cuando el doctor Olivera me comunicó el título de la exposición, sin duda me generó un gran desafío. Lo que pretendo hacer con esta exposición es simplemente aportar algunos elementos para la discusión, generar una masa crítica dentro del ambiente quirúrgico, discusión de la cual los cirujanos no podemos estar ajenos. El título, como ven ahí, de la exposición es Inteligencia Artificial, imprescindible o superflua. La inteligencia artificial es un tema de actualidad, ahora lo vamos a ver, es un tema que está en continuo crecimiento y desarrollo, pero detrás de ello hay un aspecto muy importante de discusión, hay un debate ético. La inteligencia artificial pasó rápidamente de la ficción a la realidad. Fíjense ahí, en el año 1950, cuando Asimov escribía ese libro, Yo, Robot, ya establecía lo que eran las 3 leyes de la robótica, o sea, ya estaba planteando antes de la existencia de todo el tema de la inteligencia artificial los dilemas éticos que podía traer. Entonces ya planteaba la primera ley, ¿no? Y decía que un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Planteaba una segunda ley que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellos que entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Decíamos que rápidamente esto pasa a la realidad. Y en el año 1956, a instancias de John McCarthy, que era un especialista en informática, reunió a varios especialistas en informática y en psicología cognitiva en Dartmouth en el año 1956 y pasaron los meses de verano reunidos hablando fundamentalmente bajo ellos planteaban que el aprendizaje es un elemento de la inteligencia, puede en principio ser descrito de manera precisa, ¿no? Que ellos lo podían transformar en una inteligencia artificial. Entonces ahí comenzó todo en el 56, pero rápidamente esto, como decíamos, tuvo un crecimiento que se fue haciendo exponencial. Esto es una búsqueda en PubMed realizada hace unos días y existen 144.833 artículos vinculados en la inteligencia artificial y medicina. Y si observan ahí, en el año 1951 había solo un artículo y el año pasado había 20.600 artículos. No solamente eso, sino que ya existe una revista de inteligencia artificial en medicina. O sea que vemos que esto es una realidad. Y acá, una aplicación en la medicina, en el año 2012, se hizo un estudio donde se comparó un sistema de inteligencia artificial con 4 imagenólogos expertos, ¿no? Y los pusieron a mirar tomografías de nódulos pulmonares. ¿Cuál fue el resultado de ese estudio? Que entre el 62 y 97% el sistema de inteligencia artificial fue más eficaz que los 4 radiólogos juntos. Esto se reiteró con mamografías
también en la utilización en la cirugía vascular, sobre todo para planificar los procedimientos endovasculares, y esto ocurre en nuestro país. Esto es la sala híbrida que tenemos en el Hospital Maciel. Ahí se está planificando una colocación de una endoprótesis y, como ven ahí en el video, se está colocando luego de haber planificado el procedimiento. O sea que esto no nos es ajeno. Pero acá surge otro concepto que yo creo que es capital. Esta es una publicación del año 2004, donde vincula la inteligencia artificial y la medicina. Y concluyen que dice que existe evidencia convincente de que la inteligencia artificial médica puede desempeñar un papel vital para ayudar al médico, ¿no? Y yo señalo eso, ayudar al médico a brindar atención médica de manera eficiente en el siglo XXI. Hay pocas dudas de que estas técnicas servirán para mejorar y complementar la inteligencia médica del futuro clínico. Esto se reitera en otras publicaciones ya del ámbito más empresarial, ¿no? Entonces, en una encuesta que se realizó, la encuesta de capital humano del año 2020, donde se encuestaron a distintos empresarios, muchos decían que la inteligencia artificial era un complemento, no un sustituto de la inteligencia humana. Plantearon también del potencial de la inteligencia artificial para colaborar con otros agentes, dentro de los cuales están las personas, pero también con grupos sociales u ordenadores. Y la importancia de crear equipos en que tanto las computadoras como las personas utilicen sus fortalezas complementarias para lograr un objetivo común. Y por lo tanto se habla de super equipos, donde se integra al hombre y la computadora. En esa misma encuesta, digamos, decíamos que esto es una realidad, y ya se decía que para millones de personas supone un aumento en el nivel de vida a través de la reducción de riesgos sanitarios, alimenticios o de transporte. O sea, es una realidad que además genera beneficio a la población. Entonces, la inteligencia artificial se convirtió en una clara y actual prioridad organizacional. Eso decían los encuestados. Y 70% respondió que en sus organizaciones estaban explorando o utilizando la inteligencia artificial en algún nivel de la organización. Y de 1.300 CEOs y altos líderes en tecnología dijeron que el análisis y la cognitiva tendrán el segundo mayor impacto medible en la organización en los próximos 3 años. Encuesta Global de Tendencias de Capital Humano 2020. Ahora, todo esto que vimos son ventajas, pero también se le marcan algunas desventajas. Por ejemplo, la pérdida de puestos de trabajo. Esto es muy cuestionado. Más que pérdida de trabajo, se habla a veces de una reconversión del tipo de trabajo, como lo vamos a ver. El otro riesgo es la manipulación, la seguridad y vulnerabilidad. Por ejemplo, con ciberataques, ¿no? Hay que estar preparados para evitar ese tipo de cosas. Pero también la transformación de las relaciones humanas, y ya lo vimos, ¿no? Con la generación de super equipos, máquinas más personas. Y lo que tiene que ver la erosión de la sociedad civil. Muchos de estos temores fueron, desmentidos un poco por lo que son los propios empresarios. Y ahí se ven, se preguntó a los encuestados, ¿no? ¿Cuál es la razón principal por la que su organización utiliza la inteligencia artificial? Y ahí en el 60%, en el primer círculo, se puede ver que es para ayudar a las personas, no para sustituirlas. Y en la segunda pregunta que se le hizo, ¿qué impacto espera que tenga la inteligencia artificial en el número de trabajos de su organización en los próximos 3 años? Y el 54% dijo que se mantendrá igual, o sea que el mito de que se van a perder trabajos no parece ser real. Y sí que va a ser un complemento en el trabajo y por supuesto que va a haber que hacer una readecuación del tipo de trabajo. En este punto tenemos que ver qué se entiende por inteligencia artificial. Entonces, una definición es que es la combinación de algoritmos planteados para crear máquinas con las mismas capacidades que el ser humano. Entonces, sin duda, esto
es una disciplina que es multidisciplinaria, donde está la robótica, las ciencias cognitivas, psicología cognitiva, la informática, la robótica, las neurociencias y la ética. Y desde el punto de vista de la ética es que vamos a enfocar esta presentación. ¿Cuál es la lógica de la inteligencia artificial? Y bueno, lo que se dice es que todo lo que sepamos describir en forma clara, completa, precisa e inequívoca es computable. ¿Qué busca la inteligencia artificial? Dos cosas. Primero, describir la inteligencia humana en sus elementos más simples. Y acá vamos a tener un primer problema, como lo vamos a ver a continuación. Y segunda, hacerla computable y transferible mediante algoritmos y lenguaje de programación. Esto ya en 1923 lo decía Leibniz. Pero como yo les decía, hay un problema. Cuando hablamos de inteligencia humana, hay múltiples definiciones de inteligencia humana. Y depende si se lo aborda desde el punto de vista de la neurofisiología, de la psicología. La psicología, por ejemplo, habla de múltiples inteligencias, de la filosofía, la sociología, etc. Y acá esto es muy importante porque el ser humano tiene una característica que es la autonomía, ¿no? Que es además uno de los principios de la ética. O sea, la capacidad de poder escoger en forma libre. Porque atrás de esto hay otro concepto, el de responsabilidad. Nosotros podemos generar una inteligencia artificial con las mismas características de la inteligencia humana. ¿Esa inteligencia artificial es autónoma? ¿Es responsable? ¿Quién es responsable de las acciones de un robot? Entonces, por el momento, no existe todavía un sistema que podamos decir que sea autónomo, sí automático. Entonces, en este momento se habla de una inteligencia artificial débil, que son justamente es lo que tenemos en el momento actual, que no son autónomos, y de fuerte cuando tal vez en algún momento tengan las mismas características de la inteligencia humana, que en este momento no ocurre eso. Entonces, no solo existe el cuestionamiento desde el punto de vista de lo que es la autonomía, sino también se plantea la rendición de cuentas, ¿no? Esas máquinas pueden dar cuenta de lo que hicieron, pueden explicar lo que hicieron, fueron imparciales, ¿no? Y de la privacidad, porque acá hay que ver que se vuelca muchísima información a estos sistemas, cómo se mantiene esa privacidad. Entonces, desde el punto de vista ético, se exige que todos estos sistemas mantengan un respeto por lo que es la autonomía de las personas, la transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. Y acá esto es muy importante, la robustez y seguridad, o sea, estar protegidas de los ciberataques o de los fallos técnicos. Y también de la justicia y no discriminación, porque estos sistemas se pueden utilizar, como ya se han utilizado, para beneficiar de determinados grupos humanos. A nivel internacional ya existen muchas organizaciones que hablan de este aspecto. En la Unión Europea hay un grupo que habla de lo que es la inteligencia artificial fiable desde el punto de vista de lo que es normativo, desde el punto de vista ético y de la robustez. Pero cuando se refieren desde el punto de vista ético, consideran que la inteligencia artificial debe respetar nuevamente la dignidad humana, se repite este concepto, la prevención del daño, ¿no? La equidad y la explicabilidad. Y por supuesto que en toda la etapa de la inteligencia artificial, incluso del diseño y desarrollo, también tiene que haber una protección, ¿no? Tanto por métodos técnicos y no técnicos como se ve en el diapositivo. Entonces, yendo al título de la conferencia, ¿inteligencia artificial superflua o necesaria? Bueno, esta es la división del diccionario de la Real Academia Española de superfluo. Superfluo es no necesario, que está de más. Parecería, por lo expuesto, que esto no es algo superfluo, es una realidad que está entre nosotros y si bien tiene algunas desventajas que fueron mencionadas, también ya se han visto ventajas, ¿no?, que favorecen a lo que es el ser humano. Imprescindible, ¿no? Aquí también fuimos a la definición de la Real Diccionario de la Real Academia Española. Es necesario, obligatorio. Yo considero que lo que es necesario, obligatorio, es conocer esto para poder dar un debate sobre el mismo. Y quiero finalizar con estas palabras, que es de un cirujano español, está en la Revista Española de Cirugía, publicado en el año 2019, y dice:
Nuestro papel como cirujanos quizá no esté inmediatamente amenazado, pero debemos encargarnos de proporcionar el contexto para interpretar las decisiones y recomendaciones de la inteligencia artificial, supervisando los algoritmos de decisión. Así nuestra experiencia e intuición seguirán siendo críticas, y puesto que nuestras habilidades de juicio seguirán estando más avanzadas que las computadoras en el futuro cercano, deberemos estar involucrados desde el principio para garantizar la confianza en los sistemas y limitar el efecto caja negra. Las principales universidades y empresas tecnológicas dedican cada vez más recursos a la inteligencia artificial. Debemos trabajar coordinadamente para desarrollarla, gestionando sus riesgos y ventajas. Es imperativo, pues, dotarnos de los protocolos y equipo humano y tecnológico necesario para hacer frente a tal desafío. Muchas gracias. Bien. Muy bien, Daniel. La siguiente conferencia está grabada del profesor Eduardo Sinaga. Está en vivo. Pensé que estaba pregrabada. Bien. El profesor Eduardo Sinaga va a hablar de nuevos desarrollos de potencial impacto en la personalización de los tratamientos en pacientes oncológicos. El doctor Eduardo Sinaga es doctor en Medicina de la Universidad de la República, doctor en Biotecnología de la Universidad de Compiègne, Francia, ex profesor titular grado 5 del Departamento de Inmunobiología de la Facultad de Investigación de Medicina e investigador principal del Instituto Pasteur de Montevideo, responsable del Laboratorio de Glicobiología e Inmunología Tumoral. Ha obtenido múltiples premios, miembro de diferentes academias y más de 80 artículos publicados, teniendo 3 patentes internacionales. Adelante, Eduardo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, en particular al doctor Eduardo Olivera. Y bueno, el objetivo de esta presentación es justamente tocar tópicos vinculados a la medicina personalizada en cáncer, que es un aspecto que ha evolucionado bastante en los últimos años, y aquí hablar de nuevos horizontes con alguna tecnología que puede aportar significativamente en los próximos años y que es parte de la actividad conjunta que desarrollamos con la Clínica Quirúrgica 2 del Hospital Maciel, pero también con otros colegas del ámbito clínico. Entonces, debemos recordar brevemente que el cáncer, por supuesto, es una enfermedad que en su origen y en su biología se basa en moléculas que van a tener determinadas mutaciones o alteraciones que van conduciendo a que la célula tenga un comportamiento que no obedece al respeto entre los tejidos, se invade, se generan metástasis. En la medida que se han podido caracterizar esas alteraciones y particularmente aquellas que son claves para el comportamiento maligno, se han podido desarrollar distintos tipos de estrategias de tratamiento inhibiendo o bloqueando a esas moléculas driver que son claves en el comportamiento del cáncer. Y entonces así nos encontramos ya desde hace muchos años, este es un trabajo clásico que tiene 10 años, en la revista Cell, donde ahí ya se mostró distintos tratamientos basados exclusivamente en identificar blancos moleculares y que estos tratamientos podían tener impacto clínico y todos estos están aprobados para uso clínico. Ahora bien, además de la metástasis, que por supuesto todos conocemos, es el gran problema que lleva al fracaso cuando no se puede controlar en un paciente, hay otro tema clave de enorme importancia terapéutica, que es la heterogeneidad tumoral. Es la heterogeneidad que, aunque un tumor tenga un origen uniclonal, por la inestabilidad genética de los tumores, la presión selectiva que está teniendo
lugar por la interacción con las células de defensa. Muchas veces el sistema inmune puede erradicar un tumor y no nos damos cuenta ni siquiera que se desarrolló, y es cuando la inmunovigilancia muestra su mayor éxito, y es algo importante. Pero esa inmunovigilancia puede no ser justamente del todo efectiva, haber eliminado algunas células, pero otras continúan, y va dando lugar a otras variantes celulares, algunas que van a morir, otras que van a persistir. Se realizan tratamientos, y el tratamiento puede llevar, excepto si es la cirugía, en ese caso es perfecto porque no hay heterogeneidad que genere problema, pero si no, si se genera un tratamiento, sea de quimioterapia, de radioterapia, de hormonoterapia, de inmunoterapia, nos vamos a encontrar de que muchas veces las células van a tener algunas de ellas capacidades de resistir al tratamiento, y ahí entonces vamos teniendo variantes como consecuencia de las respuestas a los tratamientos. Pero también tenemos otro tipo de heterogeneidad, que es desde el principio, desde que está el tumor, desde que lo estamos diagnosticando, y nos podemos encontrar de que un tumor puede ser completamente distinto su comportamiento, y entonces su biología a veces no tenemos idea de la misma, y nos podemos encontrar entonces que ante problemas clínicos distintos, porque son tumores que tienen una biología distinta, aunque sea un cáncer de colon, aunque sea un cáncer de mama, de próstata, de pulmón, con biologías distintas, y no sabemos percibir los elementos claves de la biología de utilidad terapéutica, podemos caer en que los vamos a tratar de manera igual, y unos van a responder, otros no van a responder, y otros van a tener efectos adversos, y eso es todavía un problema clínico. Hacia el futuro va emergiendo la personalización del tratamiento, y esa personalización que existe ya y en nuestros países tiene elementos que claramente son positivos, son aportes en la vida clínica. Tiene lugar cuando sí se puede hacer un diagnóstico molecular del perfil de un determinado tumor, y en función de esas características moleculares se elige el medicamento más apropiado, y de esa manera se evita tratar a todos igual con efectos que no van a ser medidos a priori, sino que podemos tratar en función de características individuales de cada tumor para tener mejores resultados. Y eso es entonces la esencia de lo que se llama la medicina de precisión, o sea, proporcionar el medicamento adecuado al paciente adecuado en el momento adecuado. Y eso es posible. Tenemos casos justamente para determinadas enfermedades, tenemos marcadores que sea porque son pronósticos, o marcadores que son predictivos de responder, o también marcadores predictivos de no responder, predictivos de resistencia. El médico se encuentra ahora con que si este diagnóstico se realiza previo al tratamiento, se puede elegir mejor dentro de las opciones con las que se cuente. Entonces ahí, algunos ejemplos, y estoy eligiendo bibliografía vieja, pero cuando cambió de alguna manera algunos paradigmas. Antes el cáncer de pulmón, teníamos el cáncer que era escamoso, adenocarcinoma, y no teníamos mucha, y se trataba muy parecido a nivel biológico. Pero a partir de esta última década, tenemos ahora en particular los adenocarcinomas, la identificación de distintos tipos de mutaciones, de alteraciones que han llevado a poder indicar tratamientos que sean mucho más efectivos y que sean menos tóxicos, y no tratar a pacientes con algo que no le va a servir. Y eso representa una pérdida de tiempo lamentable para el paciente y además un gasto innecesario para el sistema. Por lo tanto, aquí el cáncer de pulmón hoy se ha transformado en un tipo de tumor donde lo molecular está cambiando de manera profunda el escenario clínico con las mejores opciones terapéuticas.
No solamente el cáncer de pulmón, también existe esto, sin duda, para cáncer de colon, tenemos marcadores predictivos de respuesta para cáncer de mama, para cáncer de próstata se han generado progresos y estamos teniendo entonces posibilidades que incluso van en un aspecto que hoy también es de alto impacto clínico, como es la inmunoterapia con los anticuerpos antipuntos de control contra los checkpoints, que es el anti-CTLA4 o el anti-PD1, PDL1, una terapia que puede generar un gran impacto clínico, pero para la que responden a veces no más de 30% de los pacientes. Y entonces ya nos empezamos a encontrar también que hay marcadores predictivos, como la expresión de PDL1, la carga mutacional, lo que puede representar la inestabilidad de microsatélites, particularmente en colon, inclusive en biopsia líquida, carga mutacional en biopsia líquida, que ya ha sido aprobada el año pasado, de manera de que ahí se pueden tener parámetros indicadores de quién puede responder o no responder a la inmunoterapia. Ahora, para hacer este tipo de diagnósticos ha habido una evolución. Tenemos que mediante la inmunohistoquímica o la tecnología de FISH se han podido detectar marcadores individuales, que ha sido un aporte cualitativo y se usa, o es un aporte para determinado tipo de tumores. Por supuesto que luego se fue avanzando el estudiar de manera más global la expresión de proteínas o la expresión de genes, y entonces ahora no tenemos duda que en algo tan complejo como es el cáncer, donde no existe el gen responsable de la transformación y mucho menos el gen responsable de que le vaya a evolucionar mal la enfermedad en un paciente, entonces en vez de pescar, evaluar un gen o 2 genes o 3 genes, hoy lo que claramente está dando resultados muy importantes es estudiar paneles de genes. No estudiar todo el genoma, pero a veces paneles de genes que pueden ser 50 genes, 100 genes, digamos, depende de qué se trate, o para la carga mutacional llegar a una cantidad mayor de 400 genes, pero estudios ahora que están llegando de manera bastante rápida al acceso clínico. Y cada vez más terrenal para el manejo en la toma de decisiones, también en el tiempo que esto se puede procesar. Los costos se van haciendo más razonables, pero hay que trabajar mucho todavía a ese nivel para hacerlo más masivo. Pero sí estamos entonces con esa realidad que desde lo molecular a la clínica y con muy alto por probabilidad de elegir bien, se están dando pasos cualitativos, y sobre todo en pacientes con tumores avanzados, donde no solamente importa los genes de respuesta, sino también importa mucho identificar los factores de resistencia que van apareciendo en el curso de la evolución clínica. Pero bien, todo esto que es interesante y que no hay duda que es un aporte clínico, globalmente todavía es limitado. Nosotros estamos contentos cuando tenemos un tipo de tumor con determinados marcadores y se ayuda a nivel asistencial, pero todavía estamos en etapas iniciales dentro de lo que es el manejo global a nivel de pacientes oncológicos. Entonces nos podemos preguntar, ¿y cómo se puede mejorar de otra manera? Y particularmente en lo más corriente, en la quimioterapia, ¿cómo podemos predecir que a las drogas convencionales que se usan en la quimioterapia vamos a poder tener una idea de si determinado tumor, de determinado paciente va a responder o no? Y entonces ahí aparece una tecnología extremadamente interesante, que son los PDX. ¿Qué son? Entonces son tumores que se desarrollan en ratones con una gran inmunodepresión y que son tumores del paciente que son injertados como tumor y no como células en suspensión. Acá no se generan líneas celulares, acá es el tumor entero en fragmentitos de 2 milímetros, se le inocula a un animal inmunodeprimido y entonces ahí crece, no siempre, crece este tumor y reproduce las características principales del tumor humano. Las características a nivel de lo que representa
el perfil de las células, la heterogeneidad tumoral la tenemos muy bien representada, esto es comparable completamente al tejido tumoral. En las primeras etapas también el microambiente es representativo del microambiente del tumor, cosa también importante. Entonces aquí vemos a la izquierda el paciente del que se obtuvo la muestra, se inoculan ratones, habitualmente esto se hace con 4 o 5 ratoncitos, luego de algunas semanas, a veces meses, se encuentra el crecimiento del tumor y a partir de allí nos encontramos con la alternativa de pasar estos tumores a otros ratones y hacer una expansión a una cantidad mucho mayor, podemos llegar a pasarlo a 20 ratones, podemos congelar los tumores para descongelarlos posteriormente, entonces nos encontramos en ratones que tienen una enorme inmunodeficiencia que no van a afectar para nada el crecimiento tumoral, que se está reproduciendo el tumor del paciente. Y esto ha sido entonces una posibilidad para hacer la quimioterapia. Por ejemplo, entonces aquí podemos estudiar en esos ratones con una droga, con otra, ir comparando drogas en grupos de ratones, de 4 o 5 ratones, vamos comparando cada droga y ahí vamos teniendo resultados. Por ejemplo, en este caso, este ratón no desarrolló el tumor porque fue tratado con esta droga. Entonces, en lo que hoy se sugiere para una segunda línea o posteriores líneas de tratamiento, esto puede ser una forma de elegir con qué droga se puede seguir, sabiendo de que esto fue probado en el propio tumor del paciente y tener de esa manera la información de la mejor droga candidata cuando no se tiene certeza, que es lo corriente, de cuál va a hacer el mejor efecto. De ahí que lo que se está proponiendo dentro de este escenario es, tenemos un paciente, recaída, y entonces podemos hacer, por supuesto, el estudio molecular, sobre todo el ideal es hacer la NGS, la secuenciación masiva. También podemos tener información por la proteómica o la fosfoproteómica que nos puede estar indicando ya estos datos, a qué droga nos podemos en qué droga nos podemos apoyar para el tratamiento, pero ahora también comienza a emerger esta posibilidad de utilizar un escenario de PDX y tratar a esos animalitos con distintas drogas de las que son candidatas como para poder elegir para futuras líneas de tratamiento. Nunca se plantearía esto en las primeras líneas porque esto demora unos meses, no solamente para que se desarrolle el tumor, sino que luego volver a generar una serie de animales inoculados nuevamente con los tumorcitos y hacerle la quimioterapia y ver a cuál responde. Entonces ahí estamos pensando en un lapso no menor a 5 o 6 meses para poder sacar conclusiones. Entonces, nosotros en colaboración con ámbitos clínicos, en particular esto se desarrolló dentro del laboratorio en el Instituto Pasteur, liderado por la doctora Nora Beruá en un proyecto Alianza. El primer proyecto de PDX lo hicimos con los colegas cirujanos del CASMU, en un proyecto focalizado en cáncer de pulmón y en cáncer de mama, y aquí tuvimos resultados muy interesantes. Bueno, primero hubo que poner en marcha toda la logística, porque teniendo en cuenta que estos ratones son extremadamente inmunodeprimidos, no es el ratón New sin timo clásico que puede aceptar cualquier cosa. Este es un ratón que tiene una tara genética que le genera un déficit inmunitario tan global que solamente lo único que le funciona son los neutrófilos. No tiene ni linfocitos B, ni T, ni natural killer, ni macrófagos, ni monocitos que le funcionen bien. Entonces es un ratón que puede tener grandes chances de aceptar un tumor humano, pero a su vez tiene grandes riesgos de morir. Por lo tanto, y aquí lo vemos, esta es la cabina que compramos para poner dentro de la animalería libre de patógenos del Pasteur, de manera que además de que es una animalería libre de patógenos donde los animales comen y beben todo material estéril, además se manipulan con una cabina de bioseguridad. Bueno, acá está
el tumor, se genera la primera generación, tenemos aquí distintos animalitos, se puede congelar, se puede analizar, y después se pueden generar otros animalitos, y así en cada uno luego podemos ir generando distintos tipos de tratamiento. Y ahora... Disculpe, doctor, 5 minutos quedan para... Tiempos, ¿cómo? 5 minutos para ir redondeando y hacer preguntas. Muy breve, gracias, Eduardo. En los últimos tiempos ahora hemos focalizado la creación de un equipo multidisciplinario en cáncer de páncreas. Entonces acá tenemos un equipo con la Clínica Quirúrgica 2 del Hospital Maciel, que integran los doctores Eduardo Olivera, Edgardo Berriel, Emilia Moreira y Silvana Lapi, el laboratorio de glicobiología, el laboratorio de Gonzalo Moratorio en virología, en un programa coordinado por la doctora Nora Beruá. Estos son PDX de páncreas para hacer estudios terapéuticos. Entonces, ya tenemos una experiencia con un PDX de páncreas que vino justamente de la experiencia del CASMU, fue un accidente de alguna manera, porque era un nódulo pulmonar, se procesó como que era un cáncer de pulmón y luego terminó siendo una metástasis de cáncer de páncreas. Lo concreto que este PDX funcionó muy bien, hubo crecimiento, se pudo caracterizar. Fíjense, acá tenemos el tumor del paciente, distintos marcadores para páncreas, pero también para descartar que fuese un cáncer de pulmón. La primera generación de PDX, la comparación, la generación siguiente de PDX, se reproducen los marcadores moleculares de la misma manera, se reproduce la morfología, se le hizo la quimioterapia con gemcitabina a estos ratones y encontramos precisamente que la gemcitabina indujo rápidamente una disminución muy importante del crecimiento del tumor pancreático de esta paciente en los ratones. Y entonces ahí, bueno, esto obviamente es un objetivo del presente, poder evaluar drogas, poder apoyar a lo asistencial, pero también estamos buscando otros horizontes en función de herramientas que ya tenemos. Entonces queremos evaluar otros tratamientos, y entonces en este caso en particular una inmunoterapia, donde tenemos un anticuerpo por ingeniería genética que ha funcionado muy bien, pero que ahora lo queremos convertir en un anticuerpo que además de matar por la activación de natural killer y macrófagos, active también por activación de los neutrófilos, cosa que no hacen las IgG y sí hacen las IgA. Entonces estamos en la construcción de un anticuerpo que sea IgG e IgA, de manera que pueda matar por natural killer, por macrófagos y neutrófilos. Esto no es menor. Los neutrófilos son los leucocitos dominantes en la circulación sanguínea y se pueden activar muy fuertemente contra el cáncer cuando se unen a una IgA. Y en este caso decimos, pero este modelo está tan inmunodeprimido y van a hacer inmunoterapia, y justamente, como decíamos hoy, estos ratones conservan la función de los neutrófilos y podemos tener un sistema casi puro de neutrófilos en inmunoterapia. Por otra parte, ya hemos generado inmunonanopartículas que las hemos encapsulado con docetaxel y han funcionado muy bien en cáncer de pulmón, y la nanopartícula recubierta con el anticuerpo anti-TN que lo dirige a pulmón, y esto mismo lo pensamos hacer con gemcitabina, pero también con otras drogas más tóxicas, porque el antígeno TN se expresa fuertemente en páncreas y podríamos tener entonces una forma de concentrar la quimioterapia en páncreas, disminuyendo los efectos sobre los tejidos sanos que no expresan el antígeno TN. Y finalmente, con el grupo de Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno, destacados virólogos, que ellos tienen un virus que lo han ido modificando para hacerlo con preferencial trofismo para infectar cáncer de páncreas, y entonces con ellos pensamos, con este virus potencialmente oncolítico, en estos modelos de páncreas, de PDX de páncreas que estamos haciendo con los colegas de la Clínica Quirúrgica 2 del Maciel, también valorar este sistema. Entonces, para terminar, ¿los PDX pueden servir en medicina personalizada? ¿Pueden ser un aporte? Y sin duda que sí, porque retienen las características del tumor original, reflejando la heterogeneidad, las diferentes poblaciones de pacientes, y podemos identificar cuáles pueden ser respondedores y no respondedores a una determinada quimioterapia. ¿Cuáles son los desafíos? Todos son, de alguna manera, en el tiempo mejorables, pero cuando aparece una técnica nueva, pesan.
Obviamente es el tiempo que esto lleva, que tiene un cierto costo, que todavía no es ideal para ensayos de inmunoterapia, aunque ya hay animales con PDX que están humanizados y pueden servir justamente para inmunoterapia, pero esto es algo que está evolucionando, pero la ventaja es que lo tenemos andando acá en el vínculo clínico básico en Uruguay, y entonces en este contexto es una en este ámbito nos implica claramente. No hay duda el vértigo y la cantidad de información que se tiene cada día sobre el cáncer, son progresos formidables a nivel molecular. Esto ayuda al manejo de los pacientes, pero la velocidad es muy distinta entre el impacto clínico y el avance molecular. Y el desafío que tenemos que tener bien claro en esta relación clínico básica, en estos grupos interdisciplinarios, es que tenemos que favorecer el rigor del trabajo y hacer factible lo translacional. Y bueno, es en eso que nos sentimos contentos con este grupo de trabajo, pero además pensamos que estas tecnologías pueden ayudar en el manejo asistencial. Gracias por la atención. Bien, tenemos algunos minutos para comentar y hacer algunas preguntas. Alberto, primero, hablaste de la comunicación entre el cirujano, el paciente y la comunicación del equipo. Y por otro lado, Daniel nos hablaba de la inteligencia artificial y la formación de super equipos. Esto, sin lugar a dudas, transforma las relaciones humanas. ¿Qué opinión te merece desde el punto de vista de la comunicación, los aspectos éticos con el paciente, cuando el paciente llega y hoy día de repente ya no llega a un servicio de cirugía, llega a un servicio súper especializado de piso pélvico posterior, por ejemplo, el proctólogo especializado? Creo que es fundamental que en la relación con el paciente determinado tiene que haber un director de orquesta, alguien que lleve la batuta y que sea el responsable de la comunicación última del proceso de toma de decisiones. Nosotros vemos hoy, a pesar de que la inteligencia artificial es algo que se está viniendo y la medicina personalizada y todo lo que se planteó a lo largo de esta sesión, seguimos al enfermo, y se habla mucho de la medicina multidisciplinaria, y el enfermo se sigue quejando de que lo ven no uno, muchos especialistas. No hay ninguno que asuma la responsabilidad del manejo integral. Entonces yo creo que esa figura que yo lo asimilo del gerente general del enfermo, digamos, que dice, bueno, entra pasa Bueno, al enfermo lo ven muchos especialistas, pero tiene que haber alguien que lleve el hilo conductor. Y esto se aplica a la actualidad. Lo ve el cirujano, o lo ve el médico de familia, o quien refiere al enfermo, lo ve el internista, lo ve el especialista, lo ve el oncólogo, y de repente hay un oncólogo que es particularmente especialista. Lo ve el terapista, lo ve el radioterapeuta, si hay que hacer un implante de semillas radioactivas, lo que sea. Entonces, esa continuidad que hay en el tratamiento debe ser asimilada a un continuum en el cuidado y en la información. Y creo que alguien debe desempeñar esa figura de director de orquesta a lo largo de todo el cuidado del paciente. Bueno. Néstor, estuviste hablando de los desafíos éticos de la innovación en cirugía, y recién el doctor Osinaga nos mostraba lo que es la innovación en el tratamiento del cáncer con respecto a los PDX y la medicina personalizada y la medicina de precisión. Hablaste de la aplicabilidad que pueda tener, el impacto económico que esto pueda tener. Sin lugar a dudas, lo dijo Osinaga, son por ahora en los inicios, esto es caro. ¿Qué conflictos desde el punto de vista ético puede generar hoy día este tipo de tecnologías? Bueno, no sé si Osinaga nos está siguiendo, ¿no? Nosotros pensamos, y esto lo llevo en la época de los libros. Los libros que compra mucha gente en general son más baratos.
Los libros súper especializados en general son más caros porque vos precisás toda la tecnología para venderlo a poca gente. Esto es una opinión totalmente personal. Indudablemente que la medicina personalizada, la medicina que sabés que a este enfermo le doy un medicamento y a este no, dentro de lo que hoy tenemos dentro de un cajón muchas patologías que con la medicina personalizada se va a ir abriendo. Mi muy modesta percepción es que vas a precisar un medicamento, por ejemplo, cuando lleguemos a la medicina personalizada, capaz que para un cáncer de mama va a un sector tan chico que ese medicamento va a ser caro porque para su construcción el volumen de personas que lo va a asimilar, lo va a recetar va a ser caro. Y bueno, la pregunta yo creo que esto es un tema los medicamentos de alto precio, no digo de alto costo, de alto precio, son temas que lo tiene que discutir la sociedad. Y la sociedad en su conjunto tiene que decir cuándo estamos hablando de una medicina en el cual la pagamos entre todos y la recibimos entre todos. Y yo siempre dije que este es un tema que lo tiene que discutir el Parlamento. Yo no sé si lo ha discutido o no. ¿Por qué digo el Parlamento? Porque es el que representa a la sociedad. Pero indudablemente que nosotros los médicos no lo podemos decidir. Lo tiene que decidir la sociedad en su conjunto. No sé, me explico un poco la idea que me planteaste. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que indicar lo que sabemos y dijimos ahí lo que está demostrado, ¿verdad? No la impresión que me dio aquello, inclusive eso está penado por el Código de Ética, ¿verdad? Así que lo que uno ve es que van a haber muchos mejores tratamientos, creo que van a seguir siendo caros, porque la cantidad que yo haga por ejemplo, para dar un ejemplo, un cáncer de mama va a tener 10 diferentes moleculares de un mismo tipo de cáncer de mama que lo vemos hoy como un mismo tipo. Entonces eso va a ver al fraccionamiento, va a llevar al encarecimiento. Y bueno, veremos qué pasa. Pero tiene que ser una discusión de la sociedad. Nosotros como médicos no podemos definir las cosas, lo tiene que definir la sociedad. Nosotros tenemos que darle a nuestro paciente el mejor tratamiento que esté demostrado científicamente que sirve, pero no nos corresponde a nosotros andar en esa separación de cosas. Daniel, sobre la inteligencia artificial, hemos visto que de los análisis y las conclusiones que no es algo superfluo y que es algo que se tiene que ir evaluando. ¿En qué medida crees que Uruguay o Latinoamérica, de repente de los más cercanos que conocemos, en el Río de la Plata, Buenos Aires, puede ir adquiriendo estas herramientas? ¿Cómo pueden ser los procesos de desarrollo y hacia qué cosas principalmente pueda estar dirigida los recursos que se hagan en la adquisición de inteligencia artificial dentro de la atención? Bueno, sí, sin duda, como decíamos, es una realidad, ¿no? Del cual nosotros no podemos estar ajenos. Incluso como lo vimos en la presentación, ya en nuestro medio tenemos elementos que se están aplicando. Por supuesto que esto tiene un costo muy elevado y bueno, yo creo que justamente debemos nosotros como conjunto, los cirujanos, debatir estos temas y, llevar ante las autoridades posiciones claras con respecto a esto, en el sentido de decir, bueno, estas son las prioridades, pero me parece que, debe darse una discusión muy amplia y la propuesta debe salir del conjunto de los cirujanos, ¿no? Doctor Russo, para cerrar, algunas consideraciones sobre lo que se ha presentado. Tenés acá un micrófono. No, primero, gracias. Empiezo por el final. Primero que nada, agradecer a la Sociedad de Cirugía del Uruguay, al ACE, haber promocionado e invitado a la Federación Latinoamericana de Cirugía
a participar en este congreso con un simposio. Es un gusto para mí en lo personal como expresidente de la sociedad y para toda la cirugía latinoamericana haber podido tener la oportunidad de participar activamente en este congreso. Eso era el final. Yo anoto y después me queda una cosa sumamente confusa, ¿no? Pero yo porque me parece que hay muchísimos elementos de muy distinta forma de apreciación de una mirada rápida, ¿no? Sobre la inteligencia artificial yo creo que es un enorme tema en los cuales América Latina particularmente está lejísimo por una sencilla razón, por lo que se invierte en investigación y desarrollo un 0.4% del Producto Bruto Interno de toda América Latina y el Caribe. Por lo que los países que están desarrollando inteligencia artificial, Estados Unidos, China, invierten por encima del 15% de su PBI en salud. Nosotros, que no estamos mal, invertimos un 6.7% y tenemos enormes necesidades de derivar esos recursos a la asistencia directa porque tenemos fugas asistenciales, son sistemas que hacen agua por todos lados. Entonces se nos hace muy difícil en la crisis permanente en la que vivimos pensar en el desarrollo de este tipo de cosas. Pero hay que pensarlo porque yo coincido con Daniel que todas estas cosas vienen para quedarse. Es más, vienen para que continuemos nosotros en la etapa que nos enganchemos, sea ahora o dentro de poco, en la etapa que nos enganchemos poder aprovecharla de la mejor manera posible. Yo en relación me quedé pensando en la pregunta que decía, ¿y en qué ponemos la inteligencia artificial? Yo si tuviera la plata me dan 10 pesos en América Latina para invertir en inteligencia artificial, lo tengo claro. Hoy la invierto en accesibilidad de los enfermos a la cirugía y a la medicina en general. Acuérdense ustedes que hay una realidad que nosotros las tenemos a veces un poco soslayadas. El informe del 2015 del Global Surgery Group decía que 5 billones de personas en el mundo, 2015 o 2016, 5 billones de personas en el mundo no tienen acceso a la asistencia quirúrgica. Imagínense ustedes en este sistema latinoamericano, fraccionado, distinto, de accesibilidades totalmente diferentes, con grandes centros en toda América Latina dedicados a cirugía de altísima especialización, a la que se llega no a través de políticas de salud definida por ningún gobierno, sino a través de la posibilidad de pagarlo en forma personal o a través de algún colectivo. Fíjense ustedes que en Perú, por ejemplo, en el Alto Perú, como no se habla quechua, la medicina prácticamente no llega, me decían los amigos de Perú. Estamos en ese nivel, esa es la realidad de América Latina. Imagínense ustedes, yo siempre digo que Brasil, de alguna manera, ha progresado un poco el Tratado de Tordesillas, porque de la línea para la derecha, Brasil explota, es un mundo distinto que para la izquierda. De modo tal donde hay enorme cantidad de problemas, como digo, los que somos socios de la Asociación Brasileña de Cirujanos, que recibimos permanentemente información, nos damos cuenta de los enormes problemas que tiene la prestación de salud, y dentro de eso la accesibilidad me parece que es un tema capital a abordar en los países latinoamericanos. Si yo tuviera que poner inteligencia artificial al servicio de procesos, lo pondría no en tecnología, no hoy, que ya la tenemos por otra parte, que ya la tenemos, hay angiógrafos en el Maciel, hay angiógrafos, tenemos salas híbridas, esa tecnología llega, viene sola, la trae la industria. De alguna manera se hace el negocio y accedemos a ella. Ahora, va a llegar un día, si seguimos en esta línea de la innovación, meterla dentro del bloque quirúrgico, porque claro, somos cirujanos, no da para eso. Si seguimos en esa línea de pensamiento, de meter la tecnología en el bloque quirúrgico, va a llegar un día como el cuento aquel de Galeano, ¿no? Vamos a tener un montón de bloques quirúrgicos de última tecnología y no vamos a tener enfermos para tratar porque no van a tener acceso al sistema. De modo tal que yo vería una fuerte discusión de dónde ponemos la tecnología basado en este momento, en función de nuestra realidad latinoamericana, a través de lo que son los procesos de accesibilidad de los enfermos al sistema de salud. Muy brevemente lo demás, porque si no me entusiasmo y sigo.
muy buena, excelente, como fue la otra anterior, la exposición de Alberto. Ahora, los clínicos, sobre todo los más viejos que tenemos, yo he tenido consultas que vienen de segunda opinión y vienen y me dicen, doctor, dice, yo vengo acá porque no entendí lo que tengo, no puedo saber lo que tengo. Entonces, yo creo que nosotros estamos insertos en una realidad que él dio una serie de pautas de esa realidad, nos dio una serie de sugerencias para pensar que me parece que las tenemos que retomar, que las tenemos que tomar, porque yo lo que veo es que los enfermos vienen al consultorio mezclados en una nube de confusión, incomprensión de lo que tienen, incertidumbre de lo que les va a pasar. Muchas veces demandas absolutamente ilógicas y demandas asistenciales o de resultado, que es mucho peor, absolutamente ilógicas. Todos los días todos tenemos gente que dice, doctor, y mi papá se va a morir. Mire, señora, tiene 99 años, tiene insuficiencia cardíaca, ahora le encontraron un cáncer de tal lado, y bueno, yo creo que sí. Y nadie le dijo, no, ¿cuánto hace que lo están asistiendo? 6 meses. Entonces, hay un gap ahí que yo creo que es el centro de lo que dijo Alberto, que me parece que tiene que cerrar esa brecha, que son dos cosas. Tenemos que insistir en la comunicación adecuada, correcta, y capaz que tenemos que inventar la imagen del comunicador. ¿Y quién va a ser? El que tenga el que tenga las características del equipo médico, el que tenga las características del último diapo anterior, el que tenga el candor y el que tenga la habilidad de la comunicación. Yo creo que eso nosotros en el Uruguay, trasladándolo a lo nuestro para que nos sea útil, creo que tenemos que insistir en la comunicación porque es lo que puede llenar el gap ese que hay entre la situación de enfermos que no entienden y el médico que no sabe explicar. Porque hoy se lo estamos derivando a cuidados paliativos, pero nadie asume que el enfermo es mío hasta el día que se muera, como decía Pradines. Usted lo tiene que curar, si no lo puede curar, lo tiene que acompañar hasta el día que se muera. No hay otra, esa es la realidad de la medicina. Ahora, si usted precisa, cuando usted no le da por alguna razón espiritual, emocional o técnica, porque no quiere adquirir elementos comunicacionales que a usted lo lleven a cumplir parte de esa misión profesional, dedíquese a otra cosa. Así de fácil. Nosotros tenemos todos estos problemas, nos han dado una serie de insumos importantísimos, Daniel en su área, Alberto en otra, y yo se los agradezco y lamento haberme extendido tanto solo por entusiasmo. Muchas gracias, damos por finalizada la mesa. Gracias.